33 años de Proyecto Hombre en Baleares y lo celebramos de una manera diferente porque es el tiempo que nos toca vivir. Pero lo queremos celebrar para lanzar un mensaje también de esperanza. Igual que en la adicción, con responsabilidad, con implicación personal, pero también con esperanza, los tiempos que estamos viviendo nos irán bien con estos tres ingredientes. Y para celebrarlo en honor a todos los cientos de personas que están haciendo el programa, a sus familiares, a todos los trabajadores, a nuestros colaboradores, os invitamos a vivir con nosotros, a participar en este 33 aniversario de Proyecto Home Balears. Molts anys. Cuando voy por la calle yo me siento en paz conmigo mismo y en paz con la sociedad. Me siento bien el poder hablar con la gente, no tener que esconderme de la gente por cosas que he hecho o he dejado de hacer, y yo voy en paz conmigo mismo, voy bien, con la cara alta, contento, feliz, poder volver a estar bien con mi familia, a volver a estar con mis hijos, el volver a trabajar, el volver a ser pues compañero de la gente que tengo al lado, de mis amigos. Poder cambiar en los momentos necesarios para poder ayudarles y acompañarles en su camino. No veía algo más allá. Era un momento tan incierto que no sabía cómo poder manejarlo o ayudarle. Al ver la evolución día a día, los pequeños cambios en casa, las buenas actitudes y notar que mi hijo está aprendiendo valores muy importantes que el día que termine esta etapa seguirán con él para el resto de la vida. Animo a todas las familias que estén viviendo una circunstancia parecida a la nuestra que vengan, porque aquí encontrarán un equipo de profesionales que les ayudará, aconsejará y dará las estrategias para superar este momento. Echando la vista atrás, recuerdo cuando llegué aquí y lo que había perdido. Ahora me doy cuenta de todo lo que he recuperado, gracias al sacrificio, dedicación y mucho empeño. Estoy convencido de llegar hasta el final. Quiero recuperar mi vida e integrarme en la sociedad y voy a hacerlo. No es la primera vez que intento hacer este proceso, esta vez me ha ido mejor y si en su momento que tropecé y estuve a punto de rendirme no hubiera tomado la decisión de levantarme y seguir adelante, pues hoy no estaría aquí. Mis miedos y mis frustraciones me lo han puesto difícil. He querido tirar la toalla y el apoyo de mis compañeros, de mis terapeutas, el confiar en mí misma y en que yo puedo y soy capaz, pues me ha permitido ir paso a paso acercándome a mi objetivo, que el día de mañana es ser una mujer independiente, empoderada. Ser voluntària és un acte de solidaritat i compromís amb els altres. Estic compromesa com a voluntària a Projecte Home perquè vull aconseguir una societat més humana i solidària. Vull donar el meu temps de manera lliure i altruista, encara que en el fons acaba rebent més del que dones. És molt satisfactori tornar després d'una jornada de voluntariat, sent molt feliç, molt contenta i només tinc ganes de tornar. Com a treballadora de l'equip humà de Projecte Home Balears, sí que m'agradaria destacar de la nostra entitat la voluntat de millora i la necessitat d'innovació per donar resposta a les demandes que sorgeixen a la societat actual en la que vivim, que està en constant canvi. Fem feina per donar un servei proper i de qualitat i tot l'equip de projecte tenim molt clar a qui ens devem. Les persones usuàries, el seu entorn sociofamiliar, els voluntaris i voluntàries i la societat en general. Desde la vivencia de estos valores, cualquier cosa que pasa o pasará puede ser para bien.
depende de nosotros, depende de cada uno. Ánimo y molt d'anys.